Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Jesús. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos, más que nadie, tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Diario de Santa Faustina Kowalska, numeral 1146. Padre Stephen Shire, un sacerdote condenado al infierno. Me ordené en la diócesis de Wichita, Kansas, en 1973. Durante los primeros 12 años de sacerdocio, mi ministerio no se centró en el servicio al pueblo de Dios. Más bien se centró en cómo el pueblo de Dios, especialmente mis hermanos clérigos, pensaba que estaba actuando el padre Shire. No podía soportar que me mirasen con desdén y quería ser uno de ellos. En lo más profundo de mi ser estaba el pensamiento reprimido de que no era el sacerdote que debía ser. Pero escondí mi traición a algunos mandamientos bajo una edulcorada capa de amabilidad, hasta el punto que la gente creía que yo era un buen sacerdote, y me autoconvencí de que llevaba bastante bien mi día a día. Estaba de moda entre los sacerdotes que conocía el actuar como gente normal que por casualidad vestía alzacuellos, y esto resultaba aún más evidente desde el púlpito. No predicábamos sobre moralidad, dogmas, ni sobre lo que la Iglesia debe ser ante todo. Salvadora de almas. Predicaba lo que la gente quería oír. Paz, amor, alegría, en lugar de lo que necesitaban oír. Que Dios le ayude al sacerdote impopular, porque eso suponía que no le entraría dinero. Y yo estaba encargado de una parroquia, del Sagrado Corazón, cobijada en el pequeño pueblo de Fredonia, en Kansas. Un día decidí pedir consejo a un hermano sacerdote acerca de un problema parroquial, lo que implicaba viajar a Wichita, unas 86 millas de distancia. El camino más rápido era por la autopista 96, una peligrosa y montañosa carretera sin arcenes y muy transitada por semirremolques y grandes camiones. Hacia las 4 de la tarde estaba conduciendo hacia el este, regresando a casa, y eso es lo último que recuerdo. Choqué de frente contra una camioneta que transportaba a 3 personas desde Wichita, Kansas. Al no llevar puesto el cinturón de seguridad, salí desprendido de mi auto. Caí violentamente en el suelo y quedé inconscientemente. Sufrí una importante conmoción cerebral y el cuello cabelludo del lateral derecho de mi cabeza fue arrancado del cráneo. Se desprendió parte del lado derecho de mi cerebro, aplastándose muchas de mis células cerebrales. Detrás de mí viajaba una enfermera menonita de Frontenac, Kansas, que se detuvo y se quedó conmigo hasta que llegó una ambulancia. Más tarde me dijo que mientras me sostenía en su regazo, yo trataba de rezar el Ave María una y otra vez. Ella quería ayudarme, pero no sabía la oración. Doy gracias a Dios por ella, porque le dijo a los conductores de la ambulancia que probablemente tenía el cuello roto. Mi segunda vértebra había sido aplastada, una lesión traumática vulgarmente conocida como la rótula del arcado, porque cuando se cuelga a una persona se le rompe la vértebra C2 y se asfixia.
Si mi cabeza hubiera estado girada en cualquier dirección en el lugar del accidente, habría muerto. Al parecer me llevaron en una ambulancia a un pequeño hospital en Eureka, en un pueblo cercano. El doctor a cargo cosió mi cuero cabelludo. Le dijo a su hermana enfermera: no hay mucho que pueda hacer por él, y llamó a un helicóptero de rescate del hospital de Wesley en Wichita para que vinieran a recogerme. Yo seguía inconsciente. Mientras el doctor y su hermana veían el helicóptero despegar del hospital, él le dijo: no llegará a Wichita. El helicóptero aterrizó en la azotea del hospital de Wesley y me llevaron al centro de traumatología, donde me trataron, y después me remitieron a la unidad de cuidados intensivos. A solo 5 manzanas de donde crecí, mi madre, que era viuda, pudo ver desde su casa al helicóptero aterrizar. Estando ya preocupada, se apresuró a ir al hospital cuando se le notificó que se trataba de mí. Uno de mis feligreses llamó al hospital esa noche para ver cómo estaba y le dijeron que tenía un 15% de posibilidades de vivir. Confío por Dios que mi madre nunca llegara a saberlo. Más tarde me enteraré de que las 3 personas de la camioneta contra las que choqué sobrevivieron. También supe que la noche del accidente, las puertas de la parroquia del Sagrado Corazón se abrieron para que la gente entrara y orara por mí a cualquier hora. En los días siguientes, los feligreses se reunieron para rezar un rosario por mí, uno por la mañana y otro por la tarde. Esa primera noche, las iglesias evangélicas, bautistas y metodistas abrieron sus puertas. El ministro de la Asamblea de Dios en Fredonia pasó toda la noche orando por mí, y los menonitas me añadieron a la lista de sus oraciones. Mi inconmensurable gratitud hacia ellos. A los pocos meses de mi recuperación, uno de los médicos me dijo: Padre, los médicos pensábamos que si usted sobreviviría, viviría conectado a un respirador artificial el resto de su vida, mirando hacia el techo, paralizado del cuello para abajo. Por razones obvias, no puedo hacer esto, pero me gustaría escribir milagro en su historial, porque de hecho usted es un milagro. Cualquiera que lea su informe debería llegar a la misma conclusión. No necesité ninguna cirugía y el personal del hospital me dijo que me recuperé en tiempo récord. Me pusieron un dispositivo ortopédico llamado órtesis torácica cervical, también conocida como halo o como aureola. El dispositivo rodeaba mi cabeza y se sujetaba con 4 tornillos incrustados directamente en mi cráneo, 2 por delante y 2 por detrás, para que no pudiera doblar o mover mi cuello. No se me escapó el simbolismo de la aparentemente forzada santidad de Dios, gracias a su divina misericordia. Durante 8 meses no pude mover mi cabeza en ninguna dirección, y mis sienes, a modo de campos de minas detonados, aún muestra las hendiduras de los tornillos. 1 mes y medio después del accidente me dieron de alta en el hospital. Después de 7 meses en esta situación, cuando me recuperé lo suficiente, me asignaron de nuevo a la iglesia del Sagrado Corazón. Tuve que salir comprando otro coche y enfrentarme a mi trauma, lo cual me resultaba muy difícil. Pero más difícil todavía fue conducir por la misma autopista de regreso a mi parroquia. Pero me alegro de haberlo hecho. Mis feligreses se apresuraron a decirme lo preocupados que estaban y cuánto habían rezado por mi recuperación y mi regreso. Las personas de Fredonia, en especial de la parroquia del Sagrado Corazón, son un pueblo temeroso de Dios, que se toman su religión muy en serio. Cuando regresé, noté y agradecí que no me exigieran demasiado debido a mi accidente casi mortal, lo que ayudó mucho a mi labor. Poco después de mi regreso, empecé a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9.
mientras celebraba la misa en un día normal entre semana. O eso pensaba yo. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mientras leía el Evangelio, ocurrió algo extraordinariamente sobrenatural. La página que estaba leyendo se iluminó y amplió, y se elevó del leccionario hacia mí, mientras que al mismo tiempo empecé a recordar vagamente una conversación que ya había tenido lugar. Intentando mantener la calma, terminé la misa con toda la normalidad que fui capaz. Luego me retiré a la casa parroquial, me dejé caer en un sillón y bebí nerviosamente 4 tazas de café. ¿Por qué?, me preguntaba. Este evangelio en particular me ha traído tantos recuerdos, pero ¿recuerdos sobre qué? Entonces, de repente, todo regresó a mí. Ciertamente, había habido una conversación y había sucedido muy poco después del accidente, mientras mi cuerpo yacía inconsciente. Fui llevado ante el trono de Dios, ante el tribunal de Jesucristo. No lo vi, pero escuché su voz. Lo que sucedió después tuvo lugar en un instante, en lo que respecta al tiempo. Jesucristo me habló, repasando toda mi vida en la tierra, y me acusó de mis pecados de obra y de omisión sin arrepentimiento, no confesados y no perdonados. Yo había planeado para mi juicio particular una batería de excusas. Bueno, Señor, tú sabes que ella era una mujer de carácter, así que era normal perder la paciencia con ella. Pero, Señor, Él me forzó a hacerlo. Señor, tuve un mal día. No me encontraba muy bien, ¿sabes? Y esa fue la razón de que hiciera esto y aquello. Pero cuando se habla con la verdad en persona, a solas ante su tribunal, no valen excusas. No hay refutación posible. A cada ofensa yo asentí fácilmente. Lo único que podía hacer cuando Jesús me hablaba de detalles particulares de mi vida era decir internamente: sí, eso es verdad. Cuando el Señor terminó, dijo: La sentencia que tendrás para toda la eternidad es el infierno. Yo sabía antes de que Él lo dijera cuál sería mi destino. Jesús lo único que hacía era respetar mi decisión. Sé que esto es lo que merezco, pensé. Es la única cosa más lógica que Él podría decirme. Entonces, otra voz que me llenó de horror dijo: Vamos, baja, me perteneces. En ese momento, una voz femenina, la más suave y dulce que jamás había escuchado, dijo: Hijo, ¿podrías por favor perdonarle la vida y su alma inmortal? El Señor dijo entonces: Madre, él ha sido sacerdote durante 12 años para sí mismo y no para mí. Déjalo recibir el castigo que merece. En ese momento la escuché decir de nuevo en respuesta: Pero hijo, si le damos las gracias y fortalezas especiales y nos acercamos a Él de maneras que aún no conoce, podremos ver si da frutos. Si no lo hace, entonces hágase tu voluntad. Hubo una breve pausa.
Hubo una breve pausa, que pareció una eternidad. Entonces volvió su voz y dijo: Madre, es tuyo. Desde entonces he sido suyo y ella lo ha sido todo para mí. La Virgen de verdad ha cumplido su promesa. Sistemáticamente y sobrenaturalmente hay cosas que me ha dicho y hecho por mí sin yo merecerlo. Puedo decir por mi propia experiencia que la Virgen es nuestra defensora, nuestra abogada ante Dios. No puedo imaginar el poder que Dios le ha dado. Tampoco podemos comprender cuánto nos ama. Al pie de la cruz, Jesús la miró a ella y al apóstol al que amaba y le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, madre, te entrego a la humanidad como tus hijos e hijas. Ella se lo tomó muy en serio al pie de la letra. Tenemos una madre, ella vendrá en ayuda de cualquiera como lo hizo conmigo. Yo no era especial. Ella me quiere tanto como a cualquier otra persona, y quien no querría tenerla como abogada de Dios. Comprendí que con respecto a la Trinidad, ni uno de ellos, ni uno, puede decirle que no. Es imposible. Alguien podría pensar que yo tenía una devoción especial a nuestra Madre Santísima, como lo que no sería de extrañar que intercediera por mí. A esto tengo que decir no, lo cual me pone en evidencia como sacerdote. Los ángeles y los santos eran para mí como unos coleguillas imaginarios, amigos simbólicos, no eran reales. Cuando recuperé la conciencia después del accidente, una de las cosas que entendí muy bien fue que Dios y sus ángeles y santos son la única realidad que existe. Somos nosotros los que estamos en el mundo de las sombras. Solo tenemos un hogar, y no es aquí en la tierra. Nuestras prioridades a menudo se confunden como las mías. Debí haber vivido para ayudar a Dios a salvar almas y llevar a otros al cielo, que en cualquier caso es lo que un sacerdote está llamado a hacer. Ahí es donde tenía que haber empeñado y no en el futuro que estaba persiguiendo, la felicidad terrena como sacerdote retirado. El Señor, que ya me había alertado previamente para que dejara de ofenderlo a través de 2 pequeños accidentes de tráfico que precedieron al mayor y casi mortal, una vez le dije a mi anterior párroco: siento que se acerca otro accidente y el próximo será el grande. Y lo fue. El Señor tenía sus maneras de avisarme, pero yo, intencionalmente, me hacía el sordo por el placer que estaba experimentando. Yo realmente creía que estaba en pecado mortal, pero eso no cambiaba nada, porque acudía con frecuencia al sacramento de la confesión, aunque solo con un seguro contra incendios. Me dolía el ser amenazado con la condenación eterna por el Dios Todopoderoso, pero no sentía un dolor religioso al darme cuenta que estaba hiriendo a aquel a quien debía amar. Yo temía las consecuencias al igual que un hombre teme haber cometido adulterio porque su esposa lo mataría si se entera. El dolor por el pecado, por temor al castigo de Dios, está bien si uno tiene el deseo de enmendar su vida, y el arrepentimiento de un corazón enamorado de Dios es ideal. El uso apropiado de la confesión significa tener un deseo, un firme propósito de enmienda. Pero yo no iba a cambiar mi vida. Estaba en la desafortunada situación de no preocuparme de dar las cosas por sentado, y presumía que tenía todo el tiempo del mundo, tiempo para convertirme, para ser un buen sacerdote, para cambiar. Mientras tanto, Dios me advertía: Steve, no hay tiempo. Quizás lo peor de todo es que yo no era muy espiritual. Mi vida de oración era prácticamente nula. Nunca recé el oficio divino, las oraciones diarias requeridas de un sacerdote. Un sacerdote sin oración está muerto. Un sacerdote sin nuestra Madre está muerto. Un sacerdote sin el Santísimo Sacramento está muerto.
No me importaba decir la misa, pero tampoco me importaba perdérmela. Con frecuencia me preguntan cómo he hecho para cambiar desde el accidente. Aunque nunca podré responder adecuadamente a esta pregunta, puedo decir que acepto mejor el comportamiento de los demás y soy menos crítico. Tengo que discernir y juzgar el bien y el mal, pero no puedo condenar, y mi sentido del tiempo y su sacralidad se ha alterado drásticamente. Ahora veo claramente cómo perdemos una increíble cantidad de tiempo precioso en cosas frívolas y estúpidas. Ya no puedo encender la radio del coche. Tengo que estar orando, rezando el Santo Rosario, haciendo algo productivo. No puedo tomarme unas vacaciones, por así decirlo, o simplemente tirarme en la playa. Eso es para mí una pérdida de tiempo. Prefiero hacer un retiro con Dios. Han pasado 25 años desde el día de mi salvación y todavía trato de ser un mejor sacerdote. Todo lo que puedo decir es que lo estoy intentando. Siento siempre que podría hacer más. Estoy mucho más preocupado por mi salvación y de si hago lo correcto o no. Parece que tengo que trabajar más duro que otros. Cada día me levanto y digo, querido Dios, sosténme, ayúdame a hacer tu voluntad. Ahora es el momento de decir la verdad. Dios me lo ha pedido a mí y a todos sus fieles. Decir la verdad conlleva como consecuencia ser odiado, que murmuren de ti, ser ridiculizado o evitado, sufrir el rechazo de los compañeros, algo que he tratado de evitar a toda costa. Solo a través del sufrimiento podemos llegar a conocer profundamente y encarnar los valores religiosos. Lo que más me preocupa hoy en día es el hecho de que la mayoría no presta atención a nuestra madre, que nos advierte hacia dónde nos dirigimos. En sus apariciones en Akita, Japón, ella dijo que no podía contener más el poderoso brazo de su hijo. Dios nos hace caer de rodillas ante Él y Él espera que nos quedemos ahí. La misericordia de nuestro Señor Jesús supera con creces su justicia, pero Él, que es muy paciente, misericordioso y amoroso, nos ha dicho a través de Santa Faustina Kowalska que debemos aprovechar su misericordia mientras podamos. Se nos acaba el tiempo para todos. Cuando Él venga como juez, será demasiado tarde para su misericordia. La Santísima Virgen no solo nos advierte, sino que nos traza un plan detallado de cómo llegar al cielo. La oración de corazón, especialmente el Santo Rosario. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.